Vamos a arrancar con el modelito. Primer punto, dice, sea f de x igual a 22 más la raíz cuadrada de x cuadrado más 13. Hallar la ecuación de la recta tangente del punto 6f en 6. Dentro del caso de recta tangente, que es aplicación de derivadas, tenemos tres casos. El caso que yo llamo caso 1 es hallar la ecuación de la recta tangente. Listo, o sea, literalmente dice esa oración, así que eso es lo que me están pidiendo, caso 1, y tiene su propio paso a paso que ahora lo voy a dictar. Tenemos hallar incógnita en la función, por ejemplo, que te pongan una K en vez de un 22, una A, y te digan hallar A para que la función tenga recta tangente en x igual a 0 con tal pendiente o tal recta. Y tenemos el tercer caso, que es hallar el x0 donde hallar la recta tangente, ¿sí? Esos tres casos yo los invito a que los estudien individualmente, porque si bien todos refieren a lo mismo y la teoría de la recta tangente es una sola, los pasos pueden diferir. Entonces, caso 1, hallar la ecuación. Primer paso, derivar. Eso es para todos los casos por igual. A la hora de derivar, es importante que miremos la función y digamos, ¿qué operación engloba a todo? Operaciones suma, resta, multiplicación, división, composición, si se quiere, ¿no? Aquí tenemos una suma, tenemos una raíz, tenemos otra suma, y uno podría decir, bueno, quizás la raíz, ¿no? La raíz es la función principal, pero no incluye al 22. Acá la función principal es la suma. Lo que engloba todo, une todo, la suma. ¿Cómo se deriva sumas y restas? Separo en términos. 1, 2. Entonces ahora vamos a derivar término a término. ¿Qué tenemos en el primer término? Una constante. La deriva de la constante por la tabla es 0. ¿Qué tenemos en un segundo término? Y acá te puedes volver a preguntar lo mismo. ¿Qué operación hay ahí? ¿Es una suma, es una resta, multiplicación, división? ¿Es una raíz? Bueno, obviamente, es una raíz. Es una raíz en este caso, entonces vamos a derivar como raíz. Pero, adentro de la raíz, la función elemental raíz es raíz de x. Cuando en lugar de la x hay otra cosa, estamos frente a una función compuesta. O sea, eso para todos. Ustedes tienen que saberse la tablita como las funciones elementales, ¿no? No la voy a copiar completa, pero voy a copiar las funciones elementales que se me ocurran ahora. Las básicas, estas, ¿no? Si en el lugar de la x vos ves otra cosa, regla la cadena. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se deriva la raíz? 1 sobre 2 raíz de x, ¿no? Bueno, ahora vas a sustituir la x por lo que está dentro de la raíz, que se llama radicando. Entonces la derivada quedaría como 1 sobre 2 raíz de x cuadrado más 13. La diferencia es que cuando en lugar de la x hay otra cosa, yo le suelo llamar u en el curso, ¿no? La derivada es 1 sobre 2 raíz de u. Eso no cambia, pero después me tengo que olvidar de derivarlo de adentro. Entonces pondré por u derivado. Y así con cualquier regla de la cadena. Justamente encadeno derivadas. ¿Saben cuál es el error más común para que se autopresten atención? Que en lugar de hacer la derivada de la raíz, y acá adentro directamente derivan y ponen 2x, que es la derivada de este radicando. No. Yo primero copio la derivada de la raíz y conservo lo que tiene adentro por y al lado la derivada. La derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de 13 es 0, así que evito sumar un 0. Y bueno, se acomoda un cachitito, que no hace falta en recta tangente acomodar, pero practíquenlo para máximos y mínimos. 0 sumando lo elimino y 1 por 2x me queda 2x. Y acá otra cosa que no tuve en cuenta, simplificar. Si se dan cuenta, 2 con 2 se simplifican. Así que queda x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más 13. Bien. Insisto, si no se dan cuenta de cómo acomodar, entonces la derivada la vamos a evaluar por el x0. Cuando les den esta notación, no se me confundan. Ahí lo que dice es, x es 6 en este punto donde voy a encontrar la recta tangente. Y la y no la tengo, pero la encontraría como f de 6. ¿Qué significa eso? Evaluar a la función por 6. Cada vez que vean esta notación, quiere decir el y no lo tenés, búscalo vos con la f, ¿sí? Así que mi x0 es 6. Reemplazo la derivada por 6 y me queda 6 dividido la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 13. Esto es 6 dividido la raíz cuadrada de 36 más 13, 49. Sí. Sí, amor. Sí, podés. Como potencia. Sí, un medio por el radicando a la un medio menos 1. Sí, obvio. Sí, sí. Después, a mí las raíces cuadradas me gusta derivarlas así, pero las raíces que no son cuadradas no me queda otra que derivarlas con
con ese método que acabas de decir vos, así que excelente. Sí, 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 no hay problema. Lo único, cuando reemplaces, si a vos te va a quedar esto como x por x cuadrado más 13 a la 1 medio, a la menos 1 medio te va a quedar la derivada, ten en cuenta que cuando pongas esto en la calculadora, la potencia racional entre paréntesis, porque si no la calculadora te hace esto a la menos 1 y lo que da eso al cuadrado, ¿sí? Así que ojo con eso. Ahora sigo consultando dudas, lo termino y consultamos. Entonces, reemplazo y resuelvo y me queda 6 séptimos entonces, porque la raíz cuadrada de 49 es 7. Listo, tengo la pendiente de la recta. Y por otra parte, vamos a encontrar cuánto vale f en 6, porque esto es parte de la ecuación de la recta tangente. F en 6 es reemplazar a la función original por 6. Me queda 22 más la raíz cuadrada de 6 cuadrado más 13. Bueno, 6 cuadrado más 13 ya dijimos que es 36 más 13, 49. Así que me queda 22 más 49, más la raíz de 49. Esos son mis errores. Si han visto en mis ejercicios a veces resueltos, ven que pongo algo que estoy pensando o la respuesta. A ver, 22 más la raíz de 49 sería 22 más 7. Y 22 más 7, 29. Bien, una vez que tengo estos dos pasos, que es la derivada en el punto y la original en el punto que se llama imagen, formamos la ecuación de la recta tangente. Este es un camino. La ecuación de la recta tangente es f' en x0 por x menos x0 más f en x0. Nuestro x0 es 6. Así que voy a borrar estos x0 y voy a poner 6. Sí, ¿qué pasó? Me encantaría, pero hay 101 y Meet me admite 101. Así que no es que no quiera admitir más, es que no tengo espacio. Así que, perdón, decirle que, no sé, grabásela, filmásela y que la vean vivo, hacerle una videollamada. Es que tengo un par ahí esperando, pero no sé cómo hacerlos entrar, me encantaría. ¿Qué? Dale. La próxima hacemos un Discord, que ahí podemos entrar todos los que quieran. Porque no esperaba que sean tantos, la verdad. Bueno, f' en 6 me da 6 séptimos. Por x menos 6. Y f en 6 nos dio 29. Y bueno, ahora acomodamos un cachito. Distributiva por acá, tenemos 6 séptimos por x, 6 séptimos x, 6 séptimos por menos 6, menos 36 séptimos, más 29. Y ahora sumamos estos dos. Y con eso obtuvimos la ecuación de la recta. Y antes que me lo digan, hay otro método. Hay otro método y lo voy a hacer, así tienen los dos, y cada uno elige su propio camino. El otro método, esto me da 167 séptimos. Esta resta. El otro camino implica plantear la ecuación de la recta, y igual a m por x más b, que la aprendimos para el primer parcial, y vamos a reemplazar a la m por la pendiente de la recta tangente, que es la derivada en el punto. Y la x y la y por el punto donde estoy encontrando la recta tangente. X es 6 e y es este 29. Recuerden que cuando uno reemplaza la función, lo que está encontrando es el valor de y de esa x. O sea que el punto ahora se lee así, 6, 29. Entonces voy a reemplazar a la y por 29, a la m por 6 séptimos y a la x por 6. ¿Sí? Y de esa forma puedo despejar b, que en teoría me tendría que dar esto, ¿no? Y bueno, va a pasar, porque miren lo que pasa. Me queda 29 igual a 36 séptimos. Y cuando despejo b, este 36 séptimos pasa restando. Entonces me queda 29 menos 36 séptimos y ¿acaso no es esta misma cuenta? Así que ya sabemos que da 167 séptimos b. Con lo cual, una vez que obtengo b, compongo la ecuación de la recta. Digo, bueno, y será igual a m, que es 6 séptimos, por x más 167 séptimos. Y ahí tenemos la respuesta, pero por otro camino. Dalila, te escucho. Buenas noches. Sí. Bien. No, cambia bastante porque el hecho de que acá tengas potencia 2, índice 2, exponente 1, es propio de la raíz cuadrada en esa derivada. Si tenés una raíz que no es cuadrada, o incluso para esta, siempre pasala a potencia. Vos sabés que cuando vos tenés una raíz enésima de x a la c, por ejemplo, esto se puede reescribir como x a la c sobre n. Entonces, al reescribirlo como potencia, después lo derivás como potencia. Por ejemplo, tenés raíz cúbica de x, ¿no? Entonces, acá exponente la x no tiene, pero cuando no tiene sabemos que tenemos un 1, ¿no? Entonces, fíjate que el exponente es el numerador de la potencia, o sea, el 1 va a ser el numerador, y el índice de la raíz, el denominador. Entonces, vos lo puedes reescribir como x a la 1/3.
y ahora derivás esta expresión en vez de esta. Porque, como te comentaba recién, esta no se puede derivar con este método. Eso es para raíz cuadrada exclusivamente. Entonces, claro, cuando derivo esto me queda 1/3 por x elevado a 1/3 menos 1, que es a la menos 2/3. Y si querés lo puedes dejar así, o sea, derivada de potencia, ¿no? Bajo 1 grado el exponente. Lo puedes dejar así o lo podés reescribir como raíz. Primero por el menos habría que mandar la x al denominador. Viste que los menos invierten la base. Entonces quedaría 1/3 por 1 sobre x a la 2/3 positivo. Y después, siguiendo esta misma regla, yo podría reescribir eso como raíz. Esto, ojo, no te lo piden, esto es para vos, porque, o sea, para hacer las cuentas, qué sé yo. Y esto te quedaría raíz cúbica de x al cuadrado. Y listo. Así es como queda la derivada. ¿Ves que derivando esto, que sería como la versión de la raíz cuadrada, pero en raíz cúbica, que es lo que vos me pediste, llegué como a una estructura media similar a esta, pero con un 3 adelante en vez de un 2, con raíz cúbica en vez de raíz cuadrada, pero con potencia 2 en vez de potencia 1. Entonces, ¿cómo deduzco qué potencia tiene? O sea, guiándome por esto me refiero, ¿viste? Directamente no me hago drama, paso la raíz a potencia y derivo como potencia. ¿Quedó claro? Para empezar, cualquier ejercicio de cálculo de máximos, mínimos, crece, decrece, tiene que pasar por el cálculo del dominio. Puede que no te lo pidan, vos calculalo igual, porque para encontrar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento necesitamos el dominio sobre cuál basarnos, sobre cuál poner ese crecimiento y decrecimiento. Así que, dato importantísimo, cálculo dominio. Entonces, como tengo una función racional, una fracción, le voy a pedir al denominador que sea distinto de 0. Voy a buscar para qué valores de x el denominador se anula y son los valores de x que excluiría del dominio. O sea, lo que voy a decir es que x menos 1 tiene que ser distinto de 0. O sea, tiene que ser x distinto de 1. Hagamos un pequeño repaso. Los tipos de funciones que tienen restricción de dominio no son todas, son 3 nada más. Por un lado tenemos las funciones expresadas como división, que son estas. Particularmente las racionales son con división de polinomios. Pero para cualquiera que esté expresada como una fracción, vas a pedirle a Q, denominador, que sea distinto de 0. Y vas a despejar los x que anulan el denominador. Y el dominio va a ser todos los reales menos esos x obtenidos de la ecuación de igualar a 0 el denominador. Acá pongo 2, pero pueden ser 3, 4, 5, depende del grado del denominador. También te pueden dar un logaritmo. Logaritmo de x. Y para calcular el dominio voy a sacar la x y voy a poner acá adentro un, no sé, n de x. O sea, como que adentro del logaritmo hay una función, ¿no? Está compuesto. Bueno, le voy a pedir a n de x que sea mayor a 0 estricto. Entonces voy a despejar los valores de x que cumplen con esa ecuación y eso va a ser el dominio de la función. Y para funciones racionales con potencia, irracionales con potencia par, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, el radicando, que es el interior de la raíz, tiene que ser mayor o igual a 0. Tanto esta opción como esta opción termina en un intervalo. Estos también son intervalos, pero no se expresa la respuesta como todos los reales menos. Uno a veces se confunde eso, ¿no? Como que parece que todos los dominios se responden igual, como todos los reales menos algún número. Como por ejemplo este, que se responde como todos los reales menos 1. Ese es el dominio de esta función. No todos, chicos. Hay algunos, habrán visto para el primer parcial, hay algunos dominios que son intervalos, son una fraccioncita de la recta real. O sea, que discriminan como toda otra parte. El caso del logaritmo y el caso de la raíz. Entonces, siempre arrancamos calculando dominio. Una vez que calculo dominio, arrancamos con el cálculo de los puntos críticos, que para eso necesitamos la derivada. Los puntos críticos de la derivada son aquellos puntos, valores de x, donde la derivada se anula. Entonces, los puntos críticos van a ser puntos donde la función alcance máximos y mínimos. ¿Y qué pasa en los máximos y mínimos? La función pasa de crecer a decrecer o viceversa. Son picos. Entonces, en esos picos, la función capaz venía creciendo y de repente ahí pasa a decrecer. Entonces, es súper importante calcularlos, porque a partir de ellos se van a diferenciar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Derivo la función. ¿Qué tenemos acá? Una función racional. ¿Qué operación domina a toda la función? ¿Qué agarra a todo? La división. Con lo cual vamos a aplicar la regla de la división. Y esto era el numerador derivado. La derivada de x cuadrado, 2x. La derivada de 8, 0. O sea que el numerador derivado sería 2x por el denominador sin derivar. Menos el numerador sin derivar por
El denominador derivado y la derivada de x es 1, la derivada de menos 1, 0. Así que la derivada de esta expresión es 1, dividido el denominador al cuadrado. Y ahora toca acomodar, porque como para encontrar máximos y mínimos tengo que resolver una ecuación, o sea, igualar a 0 esta expresión, yo necesitaría que esto me quede un poco más cómodo de trabajar. Así que en máximos y mínimos, a diferencia de lo que les dije en recta tangente, acomoden. Casos de acomodar que suelen aparecer en los parciales. Esto, fracciones que tengan división de polinomios, o sea, funciones racionales, y se acomoda con distributiva, y ya está, ahora lo voy a hacer. O el otro caso que suelen tomar es el de la E. Les encanta tomar el de la E. Ahora lo hago si quieren. Porque ahí de pronto involucran la E en un producto o en un cociente, como en este caso, y para acomodar hay que hacer factor común. Te olvidas eso y no se puede resolver el ejercicio. Entonces, por eso lo toman, porque tuviste que haberlo estudiado previamente o repasado previamente para darte cuenta de ese factor común o para tenerlo en cuenta, mejor dicho. Así que serían los casos más comunes. Después, otras funciones tienen opciones más simples de acomodar probablemente. No sé, un logaritmo, una raíz, es bastante clara cómo se acomoda. Fíjense lo que pasó acá. Simplemente 1 por 2x fue acomodar. Y me di cuenta que se simplificaban los dos y derivó en esto. No es tanto drama. En cambio, en estas, por ejemplo, distributiva. Y algo que suele pasar acá es que se equivocan en esta parte. Primer motivo, porque cuando copian los términos sin derivar no usan paréntesis. Acá es importante que se entre paréntesis, al igual que esto, ¿sí? Que son estos términos que tienen sumas y restas que multiplican a otro término. Entonces, si yo no le pongo paréntesis, el 2x multiplica solo a la x y no al menos 1, por ejemplo. Bueno, primer error ese. Y después otro error que veo bastante seguido es que, por ejemplo, en esta parte hacen distributiva del 1, que muchas veces puede ser otro número distinto de 1, y sacan los paréntesis y el menos deja de afectar a los dos términos. Así que, ojo acá, les paso a mostrar cómo quedaría la distributiva. En el primer término, aquí, tenemos 2x por x, 2x por menos 1. No hay mucho drama ahí porque solamente una cosa se distribuye. 2x por x, 2x cuadrado. Recuerden que x por x, x cuadrado. Y 2x por menos 1, menos 2x. En esta parte de acá, piensen en distribuir menos 1. También que insisto con que acá alguno me podrá decir, bueno, Maca, pero el 1 es neutro, en la multiplicación directamente lo elimino y con el menos cambio los signos. Me encantó. Pero ponele que no fuera un 1, fuera un 2, quiero que te acuerdes que podés distribuirlos en simultáneo. Como menos 1 por x cuadrado, menos 1 por 8. Y ahí salvás el error de comerte el menos para los dos términos, ¿sí? Y el denominador no conviene desarrollarlo. Ahora vamos a ver por qué. A grupo, termino de acomodar, acá tenemos 2x cuadrado con menos 1x cuadrado, que sería 1x cuadrado. Y mucho más no puedo hacer porque el resto de los términos no tienen un compañerito con quien juntarlos en la suma y la resta. Así que nos queda esa expresión cuadrática en el numerador. Y ahora vamos a resolver la ecuación. O sea, ustedes acomoden hasta donde les salga. Si se puede acomodar un poquito más, eventualmente en la ecuación se van a ir dando cuenta que lo necesitan. Llegan hasta un punto, hasta donde pueden, igualo a 0. Igualando a 0 voy a obtener los puntos críticos. Entonces me queda x cuadrado menos 2x menos 8 dividido por x menos 1 al cuadrado igual 0. El denominador pasa multiplicando y claro, como multiplica 0, se termina eliminando. Ese es el motivo por el cual no acomodarlo. Queda 0 por x menos 1 al cuadrado, que es 0. Y acá quedó una cuadrática para resolver con Bhaskara, ¿no? Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Asumo que ya todos lo sabemos hacer, así que voy a poner directamente las respuestas de esta cuadrática. x1 es 4 y x2 menos 2. Bien, tengo los puntos críticos. Esos son los futuros máximos y mínimos, pero tenemos que clasificarlo. Ahora viene la parte del análisis con el teorema de Bolzano. Vamos a hacer una recta que represente el dominio, y esto es clave, por eso arrancamos calculando el dominio. El dominio era todos los reales, o sea, de menos infinito a más infinito, menos el 1, habíamos dicho. O sea que voy a graficar la recta y voy a poner el 1 acá como diciendo, por ahí la función no pasa. Una asíntota, chicos, debe tener por ahí, ¿sí? Y vamos a meter en esta recta los valores obtenidos. Menos 2, menor a 1, así que lo ubico antes, y 4. De esta forma se me forman 1, 2, 3, 4 intervalos que van a ser los intervalos de crecimiento y de decrecimiento.
En cada intervalo elijo un valor que va a ser mi representante del intervalo. Antes de menos 2, por ejemplo, menor es el menos 3. Entre menos 2 y 1 tenemos el 0. Si está el 0, elijámoslo. Entre 1 y 4 podemos elegir el 3. Mayor a 4 podemos elegir el 5. Y los invito a que estos números no los ubiquen en la recta. Parezco media pesada con eso. Parece una pavada, pero no, porque hay veces que por ubicar el 5 acá, después genera un intervalo random de 4 a 5, por ejemplo, que no es un intervalo de crecimiento y decrecimiento, porque 5 es un representante del intervalo, no lo fracciona. No fracciona al dominio en crecimiento y decrecimiento ese 5 elegido. Así que no lo pongan en la recta si pueden, pónganlo abajo. ¿Cuál es la onda de esto? Yo voy a tomar a la derivada y la voy a reemplazar por esos valores elegidos. La derivada implica pendientes. Si yo agarro este número y lo reemplazo en la derivada, lo que me da como respuesta, o más bien el signo, me indica si en los alrededores de este número la función está subiendo o bajando. Porque como digo, la derivada indica pendientes. Derivada positiva quiere decir que a la altura de x igual a menos 3, la función está creciendo. Derivada negativa, que está decreciendo. Y claro, si el menos 3 es un punto donde la derivada negativa, todos los puntos de este intervalo tendrán derivada negativa. Porque el intervalo, o sea, donde cambia el signo de la derivada es en los puntos críticos. Entonces, vamos a reemplazar por los valores elegidos. En esta parte todos podemos tener valores distintos, así que no deberíamos comparar con el compañero. Lo que sí podemos comparar es qué intervalo de positivo y qué intervalo de negativo, ¿no? Bien, reemplazo la derivada, obtengo pendientes. Y acá un consejito que les doy, esto para agilizar, para no cometer errores de cuentas, por lo que tiene mi curso ya se habrán gastado los oídos de escuchármelo, pero el que no, tengan en cuenta que a mí me importa el signo, ¿no? Y las funciones pueden quedar así, o pueden quedar más choclo, o menos, pueden quedar más simples. Pero este tipo de funciones particularmente tienen denominador que es siempre positivo, porque cualquier cosa al cuadrado es positiva, excepto el 0, pero nunca va a ser denominador 0 porque eso sería para el 1 que está excluido del dominio. Entonces, insisto, como a mí me importa el signo, yo ya sé que para cualquiera de estas operaciones el denominador va a ser positivo, por el cuadrado. ¿Sí? Cualquier base elevada a potencia par da positiva. Entonces, solamente voy a reemplazar estos números en el numerador. Y según el signo que me dé, hago regla de signos. Por ejemplo, reemplazo el numerador por menos 3. Paréntesis, menos 3, cierro paréntesis al cuadrado, menos 2 por menos 3 entre paréntesis, menos 8. Lo copio una sola vez, ¿sí? Para que lo vean. Cuadrado, menos 2 por menos 3, menos 8. Hago esa cuenta en la calculadora, o ustedes suban 21 a mano, y esto les da 7. O sea, da positivo. Entonces, como el numerador es positivo y el denominador siempre es positivo, por regla de signos, más por menos, más por menos. Más por más. Listo. Entonces, la derivada en menos 3 da positiva. ¿Qué número da? No lo estoy sacando, pero sinceramente tampoco me importa. Entonces, en menos 3, la función es creciente, significa eso, porque la derivada es positiva. La función crece en todo el intervalo. Voy con el 0, reemplazo por 0. 0 cuadrado menos 2 por 0 menos 8 da menos 8, o sea, dio negativo. Numerador negativo, denominador positivo, menos por más, menos. O sea que en el intervalo al que pertenece el 0, o sea acá, la función decrece porque dio derivada negativa. Listo. Hasta el 1, rayita de decrecimiento. Vamos con el 3. Sería entonces 3 al cuadrado menos 2 por 3 menos 8. Que da otra vez negativo. Da menos 5 esa operación. Como el numerador es negativo y el denominador es positivo, más por menos, menos. ¿Ven que no cambió el signo de la derivada? O sea, de 1 a 4, que está representado por el 3, la función sigue decreciendo. Y eso, chicos, les cuento que es normal alrededor del punto que se excluye del dominio. Ese punto suele no tener un cambio en la inclinación de la función. No quiere decir que siempre pase. Lo que estoy diciendo es que no se asusten si ven que no cambia la pendiente de la función alrededor del excluido del dominio, ¿sí? Ahora, alrededor de los puntos críticos yo esperaría, no te digo siempre, pero en la mayoría de los casos que cambie el signo. Digo en la mayoría de los casos porque hay puntos críticos que pueden ser puntos de inflexión, que tienen este problemita de que no les cambia el signo en la derivada. Pero por suerte, Matemática 51 eso no lo ve, ¿sí?
Bien, el último reemplazo por 5. Sería 5 al cuadrado menos 2 por 5 menos 8, que me da 7. O sea que el numerador es positivo, el denominador también, más por más el último intervalo representado por el 5, entonces es creciente. Acá algo que no hice es el cuadrito que se suele hacer en esta parte para ordenar los datos. Se los dejo para ustedes eso, porque ya puedo responder con este intento de cuadro. Lo que veo acá es que los intervalos de crecimiento son el primero y el último, donde la derivada dio positiva. Voy a poner con otro color. Serían este de menos infinito hasta menos 2 y este otro de 4 hasta más infinito. Y los intervalos de decrecimiento son estos dos del medio donde la derivada dio negativa. Entonces, crecimiento de menos infinito a menos 2, unión de 4 a más infinito. Y decrece en los dos intervalos del medio. Y ven que pongo unión para unir intervalos disjuntos. Acá también. O sea, de menos 2 a 1, unión de 1 a 4. Y alguno se podrá preguntar, ¿y no puedo poner de menos 2 a 4 directamente? No, porque no puede incluir al 1, porque está excluido del dominio y por ende también de estos intervalos, ¿sí? Pero sí se puede escribir, si alguno tiene ganas de darle un poco más de rosca al tema, esto sí que lo puede escribir como de menos 2 a 4 sin el 1. Esto es lo mismo que esto. Lo recomiendo y si no estás súper ducho con el tema, la verdad que no. O sea, escriben lo que ven en la recta y ya está. Ahora, el que tiene claro cómo se expresan los conjuntos y los intervalos, está genial. Listo. Unimos intervalos disjuntos en crecimiento y decrecimiento. Y otra cosa que podemos responder son los extremos máximos y mínimos. Fíjense, cuando x es menos 2, se forma un pico hacia arriba porque la función pasa de crecer a decrecer. Entonces, en menos 2 hay un máximo. Y se escribe, en todo caso, en x igual a menos 2. Y en 4 la función pasa de decrecer, decrecer a crecer. En este punto se forma un mínimo. Y si queremos responder el punto, a ver, acá en el enunciado nos pedía crecimiento y decrecimiento y ahí terminaba el ejercicio con esta parte. Pero puede que nos pregunten los extremos de la función y con responder esto decimos dónde la función presenta extremos, máximos y mínimos. O te pueden preguntar los puntos máximos y mínimos. Cuando diga extremos, basta con contestar esto. Pero cuando diga puntos, un punto tiene dos coordenadas, x e y. Entonces no te olvides de que y se encuentra tomando la función principal y evaluándola por los x obtenidos. O sea que tomo la f principal, la reemplazo por menos 2, la reemplazo por 4 y ahí tengo el punto máximo y punto mínimo. Reemplazo por menos 2. A ver, me quedaría menos 2 al cuadrado más 8 dividido en menos 2 menos 1. Esa cuenta me da menos 4. O sea, f en menos 2 es menos 4. O sea que yo respondería que hay un máximo en menos 2 menos 4. Y si reemplazo por 4, tendríamos 4 al cuadrado más 8 sobre 4 menos 1. Y eso me da 8. F en 4 dio 8. O sea que hay un mínimo en x igual a 8. Se va a responder en el macante. En 4, 8. Y estos máximos y mínimos que estamos aprendiendo acá se llaman máximos y mínimos locales. Ustedes no aprendieron absolutos o nos los toman, entonces prefiero no meterme en ese mambo. Pero si quieren ser más específicos, pondríamos máximo local en, mínimo local en. ¿Sí? Y ahí termina el ejercicio. Cuando es exponencial también es siempre positivo, ¿no? Claro, tal cual. Ah, respondo eso, lo del exponencial. Miren, rapidito. Supónganse que su f de x, parecía la recién, es e a la x cuadrado menos 1, por ejemplo, sobre x menos 1, ¿no? Misma idea. Acá el dominio también sería todos los reales menos 1. Ahora te respondo Gustavo, ¿eh? Entonces, cuando voy a derivar, obviamente uso la regla del cociente. En el numerador tenemos una función compuesta, así que habría que hacer una pequeña regla de la cadena ahí. Y quedaría el numerador derivado, que sería así con la regla de la cadena, ¿no? La e queda igual, pero después derivo su exponente al lado, por el denominador sin derivar, y no me olvido los paréntesis, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, derivada, que la derivada del denominador es 1, dividido por el denominador al cuadrado. Entonces, para acomodar, como les contaba hace un ratito mientras estaba explicando el otro, acá separen en términos y verán que cuando está la e involucrada en sus ejercicios, aparece idéntica
en los dos términos. Entonces, sí o sí, para acomodar, tengo que sacar factor común de e. Y sacar factor común no se la rebusquen tanto. Implica literalmente como borrar esto de cada término. Porque como el factor común es dividir a cada término por eso que tienen en común, la división termina siendo una simplificación. ¿Sí? Entonces, si yo saco factor común de e, del primer término me queda 2x por x menos 1. Y el segundo término me quedaría este 1 solito. Y todo dividido por x menos 1 al cuadrado. Y ahora recién acomodo acá. Hago distributiva, me queda e a la x cuadrado menos 1 por 2x cuadrado menos 2x menos 1, que hice distributiva ahí, y más no puedo hacer. Entonces ahora viene lo que dijo la compañera. Cuando yo esta derivada la tengo que reemplazar por valores, ¿no es que la e es positiva? Claro. Así como acá, yo puedo decir, me fijo cómo es el signo de esto porque lo de abajo ya sé que siempre es positivo. En casos como este, por ejemplo, por el exponente, por la potencia par de esta parte, yo sé que el denominador va a ser siempre positivo para cualquier x que elija. Pero encima la e también es siempre positiva para cualquier x que elija. Entonces, cuando hagan un ejercicio como estos, por ejemplo, a la hora de armar el cuadro, podrían reemplazar solo acá, que es el polinomio que puede ir cambiando los signos entre los puntos críticos. Sí. Ok, lo que digo es, yo conozco los valores de x donde la función presenta máximos o mínimos, pero si yo te lo represento, vos imagínate como que eso es así, ¿no? Tenemos una asíntota en 1 y después en, ¿cuál era el número? Menos 2 había un máximo, pues se caga la función algo así, por ejemplo, asíntota a la asíntota, y después en 4 nos había quedado que había un mínimo, así que la función debe ser algo así, calculo, para que acá haya un mínimo. Entonces yo estoy respondiendo el valor de x donde hay un máximo o un mínimo. Y el valor de y, porque un punto es x, y, dos coordenadas. Entonces, cuando vos te pidan dar los puntos máximos y mínimos, tenés que responder con dos coordenadas. La coordenada en y se encuentra reemplazando la x en la función original. Entonces, lo que yo hice en el primero fue reemplazar las x por menos 2. O sea, menos 2 al cuadrado más 8 dividido menos 2 menos 1. Y esta cuenta es la que me dio menos 4. Y es lo que puse acá. Y formé el punto. Y después es lo mismo con el 4, que reemplacé las x por 4 y la cuenta me dio 8. Y ahí tengo el otro punto. Vamos. Dice, calcular el área de la región limitada por los gráficos f de x, g de x y la recta de ecuación x igual a 2. Las rectas de tipo x igual no son funciones, son límites de integración. Ustedes tienen funciones las que son y igual a algo y límites de integración que son los que son x igual a algo. ¿Por qué digo esto? Porque el paso número 1 es igualar las funciones entre sí. O sea, buscar los puntos de intersección entre todas las funciones que haya. Puede haber 2, puede haber 3, puede haber cuantas quiera el profe. Esto no es una función, así que no igualo. Pero si acá dijera y igual a 2, eso sí sería una función, una tercera función. Habría que emparentar todas con todas. Bien, dicho eso, entonces, paso número 1, busco intersección. En este caso sería entre f y g, que son las únicas funciones. Y para eso las igualo. Entonces me queda 3x cuadrado más 6x más 3 igual a 3x cuadrado menos 4x más 3. Y me queda una ecuación para despejar x. ¿Cómo resuelvo una ecuación? Bueno, si veo que es cuadrática porque hay x cuadrado, siempre que hay x cuadrado igualo a 0, no me queda otra. Entonces sería 3x cuadrado más 6x más 3. 3x cuadrado pasa restando, 4x negativo sumando y 3 restando también. Y si agrupo términos, acá pasa algo muy bonito, que es que 3x cuadrado con menos 3x cuadrado son opuestos, así que se cancelan. Digo bonito porque no me va a quedar cuadrática, básicamente. Me va a quedar una lineal. Fíjense, 6x más 4x, 10x. 3 menos 3, 0. O sea, una lineal hipercorta, porque me quedo 10x igual 0, porque todo se cancela. El 10 pasa dividiendo y me queda que x es 0. Chicos, un errorcito súper común de esas ecuaciones, les va a parecer una pavada, pero son errores de extracción. O sea, los podemos tener cualquiera de todos nosotros. A veces cuando ven estas estructuras así, pasan el 10 sumando o pasan el 10 y dicen da 10. No le tengan miedo al 0, ¿eh? Puede dar 0. O sea, el 10 está multiplicando, pasa dividiendo y 0 dividido por cualquier cosa, bueno, excepto por 0, ¿no? Pero 0 dividido un número distinto de 0, da 0. O sea que el punto de intersección entre estas dos funciones es 0. Un solo punto. Qué pena, porque para hacer área necesito por lo menos 2 puntos como para que me quede encerrada. Bueno, para eso me dieron este límite de integración extra. Lo más común es que las funciones se intersequen en 2 puntos. Y acá se intersecaron solamente en 0.
Yo insisto, no sé cómo es la gráfica de esta función, pero me puedo imaginar algo así. Una opción, ¿no? Que tengamos una cuadrática así, que sea f, otra que, no sé, comparten vértice, ponele, no sé qué comparten, pero se cortan en un solo punto. Entonces, área no encierran. Y ahí es donde te dice la función, el ejercicio, bueno, pero cerrámela. Hace una recta en x igual a 2 y fíjate que área se encierra entre el punto de intersección y esta recta. Y vendría a ser esto de acá. ¿Sí? Pero hay que graficar para poder verlo. Entonces, tomo el punto de intersección, tomo la recta, el valor, ese límite de integración dado extra, y voy a armar tabla de valores con esos números y puntos intermedios para las dos funciones. O sea, voy a tomar el 0, voy a tomar el 2 y por lo menos algún punto intermedio. Y lo voy a hacer para ambas. Dos tablas de valores, una para cada función. Entonces, la primera, f, es 3x cuadrado más 6x más 3. Y la segunda, g, 3x cuadrado menos 4x más 3. Y bueno, evalúo. Esta es la parte aburrida del ejercicio, pero hay que hacerlo para graficar aproximadamente. Reemplazo por 0. 3 por 0 cuadrado más 6 por 0 más 3 da 3. Lo mismo le pasa a esta. Da 3. Claro, porque es el punto de intersección. Entonces, tiene que pasar que tengan la misma i en ese punto las dos funciones. Ahora, ¿qué pasa con 1? 3 por 1 cuadrado más 6 por 1 más 3. Eso da 12. Cuando reemplazo por 1 esta, 3 por 1 cuadrado menos 4 por 1 más 3, ¿qué nos da? 2. Empiezo a ver entonces que para distintos valores de x, o sea, dentro del área, entre 0 y 2, f tiene más altura que g. Eso ya me está hablando de techo y piso. Esto lo digo para los vagonetas que no quieren graficar. O sea, ya puedo vislumbrar a partir de la tabla de valores quién es techo y quién es piso. ¿Por qué el 1? Porque yo lo que digo es, el área sé que va a estar entre 0, que es el punto de intersección, y 2, que es este límite que me dieron como hasta ahí el área, ¿no? Hasta x igual a 2. Entonces yo lo que tomo siempre para la tabla de valores son los extremos de los límites dados de integración y algún punto intermedio. Por ejemplo, entre 0 y 2 que puedo elegir el 1, 0,5, elegir el que vos quieras. Y reemplazando por 2 tenemos 3 al cuadrado, bueno, lo voy a hacer, ya no tengo más ganas de pensar, chicos. 3 al cuadrado más 6 por 2 más 3, que me queda 27. Ya termino. Y 3 por 2 al cuadrado, me caga pedo mi madre, ¿pueden creerlo? Más 3, me da 7. Ahí voy. Bien, entonces reemplazo, hago cuentas y voy a graficar. Entonces, 0 con 3. 0 para x, 3 para y, sería un punto sobre el eje y. Lo voy a marcar aproximado. Chicos, miren los números que tengo para marcar. 27, 2, 13, 7. Son números bastante altos. Entonces, voy a leer el chat. Sí, y ustedes U21 también tienen que graficar. O sea, lamento informárselos. Área se gráfica. ¿Saben por qué? Porque uno puede decir, no, pero me puedo dar cuenta si elijo un punto intermedio, quién es techo y quién es piso. Te pusieron una tercera función y chao. Eso no sirve. Eso de comparar quién es techo y quién es piso para ver quién tiene mayor altura en el punto medio es para dos funciones, nada más. O sea que graficar en área no es para mí sí, para mí no, depende en qué cátedra estés. Es igual para todos. Así que yo les invitaría, aunque sea 21, a que intenten graficar. Puede pasar a veces en esa cátedra, o sea, 21, que les den el gráfico. Puede pasar. Eso lo vi en muchos parciales. Pero si no, tienen que graficar ustedes. Así que a meterle. Bien, voy a marcar sobre el eje Y, antes de graficar, los números que obtuve, pero así, ordenados de menor a mayor, aleatoriamente, o sea, sin escala. Voy a marcar el 3, bueno, tengo un 2 también. El 2, el 3, el 7 un poquito más arriba, después tenemos un 12, tenemos un 27, aproximadamente. Y después tenemos el 0, el 1 y el 2, que son los valores del eje X que elegí para la tabla. Entonces, voy a marcar primero los valores de F. 0, 3. 0 para x, 3 para y sería un puntito por acá. 1, 12. 1 para x con 12 para y. Un punto por acá. Y después tenemos 2 con 27. 2 con 27. Puntito por acá. Y ahí tenemos una parte de la parábola. Fíjense qué horror cómo grafiqué eso. Probablemente esto venía más así, ¿no? No importa, es para ver más o menos quién es techo y quién es piso. Después voy a graficar esta. 0, 3 vuelve a ser este punto. 1, 2. 1 para x, 2 para y. Puntito. 2 con 7.
2 para X, 7 para Y. Otro puntito. Y uno estos 3 puntitos, más o menos, y obtengo otra parte del gráfico. Perdón, otra parte no, el otro gráfico, el de f de X. Y fíjense que ahora pasa lo que les contaba antes. ¿Ven? F y G dentro de este intervalo, entre 0 y 2, no se encierran. Entonces ahí tenemos que graficar el límite de integración. Esto de acá es una recta vertical. O sea que a la altura de x igual a 2, una recta vertical. Todas las x igual son rectas verticales. A veces les dan más de una. ¿Alguna vez habrán visto ejercicios donde dice, por ejemplo, acá, en vez de x igual a 2, dice x entre 0 y 2, por ejemplo? Bueno, quiere decir que ahí grafican dos rectas verticales en 0 y en x igual 2. ¿Sí? Lo voy a borrar porque no es parte de este ejercicio. Bien, entonces ahora sí hay un área encerrada. Es esta de acá. Y se puede ver claramente que es una sola, porque hay un solo techo, que es F, y un solo piso, que es G. Entonces la fórmula integral de área es la integral entre los valores de x que está definida el área, que sería 0 y 2. Eso ya lo sabíamos, porque lo habíamos analizado con la intersección y ese punto extra dado. De la función que actúa como techo, que es f, o sea, toda esta de acá, menos la función que actúa como piso, que es g, o sea, esta de acá. Y esto diferencial x. Así que sí, es la integral de techo menos piso. Si no grafico, ¿puedo saber quién es techo y quién es piso? Solamente en casos particulares. ¿Sí? Bueno, acomodo un cachito. Primero voy a cambiarle los signos a la segunda función, porque como tiene un menos delante multiplicándola, este menos cambia todos estos signos. O sea, queda menos 3x al cuadrado más 4x menos 3 diferencial x. Y acá se simplifican 3x cuadrado con menos 3x cuadrado y 3 con menos 3. En esta parte medio como que pasa lo que pasó cuando buscamos la intersección e igualamos. Al agrupar términos se me agrupan o cancelan los mismos que en la intersección. Digo porque hay veces que uno está haciendo ejercicio y dice, esto ya lo hice. ¿Qué onda? ¿Está bien lo que estoy haciendo? Sí, esta parte suele pasar que las simplificaciones quedan iguales porque estoy haciendo más o menos el mismo tratamiento, ¿no? Restar las funciones entre sí. Y me queda para hacer 6x más 4x, que es 10x. Una vez que acomodo, integro. Integro en general, en este caso sería integrar por tabla. Los números que multiplican no se integran, salen fuera de la integral. O sea, queda 10 por la integral entre 0 y 2 de x. Y es re loco, pero muchas veces esta integral les cuesta más que la de x al cuadrado, por ejemplo, porque cuesta reconocer que esto es una función de potencia. O sea, x a la 1, una polinómica. O sea, que se integra como potencia. Integro. La integral de x a la 1 es x al cuadrado sobre 2. Esto así lo explicaré en la facu. O si no, los que tienen mi curso habrán visto que la integral de x a la n, a mí me gusta escribirla como 1 sobre n más 1 por x a la n más 1, que es exactamente la misma expresión, pero hay menos confusiones a la hora de hacer cuentas y demás con esta expresión. Entonces, en este caso, si mi n es 1, la integral quedaría como 1 sobre 1 más 1 por x elevado a 1 más 1. Y esta integral la vamos a evaluar por 2 y 0 aplicando la regla de Barrow. Entonces me queda 10 por, reemplazo primero lo integrado por 2, 1 medio por 2 al cuadrado, y le resto reemplazar la x por 0, 1 medio por 0 al cuadrado. Entonces me queda 10 por, y ese término se va, ¿no? Porque 1 medio por 0, 0. Y acá tenemos 1 medio por 4, que es 2. 10 por 2, 20. Y hermoso que me haya dado 20 porque es un área positiva. Así que cuando da positivo sabemos que puede que esté potencialmente correcta la respuesta. Puede haber errores de cuentas, pero por lo menos no me dio negativo, que sería el problema. Bueno, les muestro algo rápido y los dejo. Matemática, no, pero no es acá. Es acá y es acá. Cuánta datita que hay acá adentro, ¿eh? Bien, les muestro rapidito. Esto después, si quieren, les paso. Mañana yo me voy a encargar de compartir todo. Voy a subir las historias para compartirles, si quieren, este PDF, que es esto es la guía de mi curso de matemática en la sección de integrales definidas. O sea, son los casos que explico de área en el curso, que como verán, explico varios porque son distintos todos entre sí, ¿sí? Entonces, se los voy a compartir, así lo tienen, este PDF. Este que hicimos recién, por ejemplo, se parece mucho a este primer caso que explico acá, donde es el área comprendida entre dos funciones. Entonces arranco con la intersección, obtengo
probablemente dos valores, que es lo más común, como les comentaba antes, y entre esos valores elijo un punto intermedio, armo tabla de valores con esos números obtenidos y el intermedio para las dos funciones, y después esos puntos los marco y los grafico. El área encerrada va a quedar entre 1 y 5. Y ese 3 es lo que les comentaba recién. Si es el área entre solamente dos funciones, ese punto intermedio elegido entre los puntos de intersección, que son 1 y 5, te habla sobre las alturas. Entonces digo, bueno, como 16 es mayor a 12, esta función va a ser techo, esta función va a ser piso, y como dijo el compañero acá de UBA 21, y quise sacar graficar, no hace falta. ¿Sí? Puedo evitar graficar y ya sé quién es techo y quién es piso con la tabla de valores. Yo prefiero que aprendan a graficar más que nada por los que no se pueden no graficar, pero bueno, si quieren acá lo pueden evitar. De hecho, graficando, marcando esas tablas de valores en el gráfico, puedo corroborar efectivamente que esta función es el techo y que esta función es el piso, acá lo pueden ver. Planteo la integral entre 1 y 5 de techo menos piso, acomodo, ¿no? Cambio los signos. Ven que estoy repitiendo lo mismo que el de recién, y esto es otro ejercicio totalmente distinto. Acomodo, hago distributiva del menos, junto términos, y acá, a diferencia del anterior, no me quedó un polinomio grado 1, me quedó una cuadrática. Entonces integro miembro a miembro, ¿sí? Integro este, que generalmente se usa la regla de la potencia, y después lo que me quedó lo acomodo y lo evalúo. Todo primero por 5, luego por 1, y esas dos evaluaciones las resto. Y lo que obtengo de la resta es el área. El mismo paso a paso que el anterior. Ahora miren otro ejemplo. Dice, el área de la región encerrada entre el gráfico de f de x y el eje x. Acá lo que les va a pasar cuando vean esto es que van a decir, pero las dos funciones, ¿dónde están las dos funciones? El eje x es una función. Es la función y igual 0. Así que cuando arranco igualando, igualo la función f a 0, que es la otra función. Y hago todo el mismo procedimiento. Nada más que voy a hacer una tabla de valores sola, porque ¿para qué voy a hacer una tabla de valores para el eje x si ya sé dónde está? Y voy a graficar la función, y puede pasar esto, chicos, donde el eje x, que es la función y igual a 0, y esto no se lo pueden olvidar porque es importante para plantear el área, sea techo, y la otra función piso. Mira, en realidad lo que vos te aprendiste, eso de igual a los exponentes, es un caso particular. Lo más genérico es usar logaritmos. Vos tenés funciones, esto sos UBA 21, ¿no? Seguramente, bien. Seguramente te pasó que, por ejemplo, tenías, no sé, 3 a la x menos 1, menos 3 a la x, y te decían buscar los ceros de esta función. Buscar los ceros es igualarlas, acabo de poner un 2, ¿no? Entonces vos decís, bueno, esto tiene que ser igual a 0. Entonces, lo más común decimos, bueno, como las bases son iguales y término independiente no hay, voy a igualar estos dos términos, y como las bases, o sea, paso este término sumando, entonces me quedan iguales los términos, y como las bases son iguales, para que la igualdad se cumpla, los exponentes tienen que ser iguales, y ahí terminamos resolviendo una ecuación lineal súper fácil, donde las x pasan de un lado, números del otro, y se termina. Eso es lo que vos sabés hacer, digamos. Bien. ¿Para cómo? ¿Distintas bases? ¿Un 2 por un lado y un 3 por el otro? Está bien, eso es esto. Eso es esto, porque tenés la misma base. Pero después me dijiste que tenías tipo 3 a la x menos 1 y después 2 a la x también. Raro, no vi eso. ¿Pasa eso? Dictámela de vuelta. Menos. ¿Por qué no? ¿Por qué habrá costado? Si es igual. A ver, vos tenés esto igualado a 0. Paso este término sumando. Me queda 3 a la 2x más 1 igual a 3x. Como las bases son iguales, igual a los exponentes. 2x más 1 igual a x. Junto las x de un lado, el número del otro. 2x menos x es x igual a menos 1 y terminó. Es lo que sabes hacer, ¿eh? O sea, vos puede ser que hayas visto en el altillo o en alguna resolución que aplican logaritmo, porque la legalidad detrás de este ejercicio es la aplicación de
cosas miembro a miembro, ¿no? Como toda ecuación. Hay profes que dicen, pasa sumando, pasa restando, como yo, por ejemplo, que ya a esta altura sabemos. Perdón, te voy a mutear porque me estoy escuchando a mí misma, ¿eh? Ahí está. Porque ya sabemos que a esta altura todos saben hacer pasajes y demás, pero en realidad la forma correcta de hacer las cosas es miembro a miembro. Entonces, a la hora de despejar x acá, o más bien sería a la hora de eliminar el 3 de acá, deberíamos aplicar logaritmo en ambos miembros para poder bajar el exponente aplicando propiedades de logaritmos. O sea, si vos viste un logaritmo en esta parte, es porque les pintó hacerlo así. ¿Sí? No hace falta hacerlo con logaritmo cuando tenés dos términos con bases iguales. Entonces puede ser que te hayas mareado por eso. Ahora, vamos a suponer que vos tenés 3 a la 2x más 1 menos 2, por ejemplo. Ahí, como esto no tiene exponente, cuando igualás a 0, pasás el 2 sumando. El ejercicio lo arrancás siempre igual, modo inercia. Y acá no tenés nada para igualar porque las bases son distintas. Entonces, para sacar el 3 de acá, aplicamos la definición de logaritmo. Prácticamente viene a ser algo así. El exponente baja y el 3 pasa como logaritmo en base 3 del número que está de este lado. Y ahí seguís el ejercicio. Resolver esto con la calculadora. Obviamente no te va a tocar esto si sos suba 21, ¿no? Te va a tocar algo que se pueda hacer sin calculadora. Pero resolvés eso y terminas de despejar la x. Pasa el 1 restando, el 2 dividiendo y queda el logaritmo en base 3 de 2 menos 1 dividido 2. ¿Se entiende? O sea, en estos casos son donde el logaritmo es un sí o sí. Donde las bases quedan distintas. Exactamente. Igual te cuento que se puede aplicar otras bases, pero yo te aconsejo que uses siempre base 3, que es para aplicar la definición. Con argumento igual a el número de quedador como término independiente, del otro lado del igual. Porque la definición es eso. B a la x igual a c es igual a x al logaritmo en base b de c. O sea, el logaritmo implica a qué tengo que elevar b para que me dé c. Esa es la definición de logaritmo. Entonces, cuando yo paso de acá a acá, aplico la definición de logaritmo, digamos. También se puede hacer así, también se puede hacer así. O sea, hay profes que hacen eso. Tipo, vos tenés algo así, por ejemplo, aplico logaritmo en base 3 en ambos miembros. Ya seguimos, chicos, ¿eh? Entonces, en este caso, aplicás logaritmo en base 3 en ambos miembros y el exponente, por propiedad de logaritmos, baja multiplicando. Entonces queda x por logaritmo en base 3 de 3 igual al logaritmo en base 3 de 9, por ejemplo. Y logaritmo en base 3 de 3 da 1, porque misma base, mismo argumento, es 1 el logaritmo. Queda x por 1 y de este lado queda, bueno, el logaritmo de 3 de 9 queda 2. Porque el logaritmo, insisto con la definición, responde a qué tengo que elevar la base para que me dé el argumento. ¿A qué elevo el 3 para que me dé 9? A 2. Y ahí termina el ejercicio. ¿Se entiende? No hace falta, es que no hace falta hacerlo. No hace falta hacerlo. Lo que yo entiendo que te pasó es que vos te estuviste guiando con un ejercicio o una resolución, que lo hacemos todos eso, así que está muy bien, y lo hizo distinto. Como vos venías viéndolo, dijiste, por eso yo no lo aprendí. Pero en realidad es que hay dos modos de hacerlo. O sea, esto mismo yo no lo hago así. Directamente paso, aplico la definición de logaritmo, paso el 3 como logaritmo en base 3, si querés pensarlo así, lisa y llanamente, y decís, bueno, logaritmo en base 3 de 9, ¿cuánto da? 2, y termina. O sea, esto es lo mismo que todo esto, ¿entendés? Por eso me refiero. Capaz vos lo viste así y dijiste, ¿qué carajo hizo? Y era lo mismo que ya sabías.